este segmento del programa escucharemos al ingeniero Jorge Castaño, especialista en pasturas del Departamento de Producción Animal de INTA Balcarce, hablando casualmente sobre este tema, implantación de praderas. Jorge, bueno, fertilización, la fertilidad, las carencias de fósforo, ¿cómo se maneja eso al momento de sembrar una pastura? Bueno, para mí es fundamental hacer un análisis de suelo, porque hay que saber dónde estamos parados, sobre qué suelo estamos, y la siembra es el momento ideal para corregir alguna deficiencia de fósforo en el suelo si es que la hubiera. Entonces, junto con la siembra, todas las máquinas tienen un cajón para fertilizante y otro para semillas, así que a poner la dosis de fertilizante fosfatado que recomiende el análisis de suelo. En general, aconsejamos que tener unas 12 partes por millón de fósforo, entre 12 y 15 como cosa ideal para que tenga un buen establecimiento la pastura y eso asegure producción y persistencia. Con respecto a fertilizaciones con otros nutrientes como nitrógeno, bueno, eso habrá que ver el momento en que el productor quiere incrementar la producción de forraje en su establecimiento. A veces son fertilizaciones estratégicas para aumentar en algún momento determinado del año, generalmente el otoño o la salida del invierno, inicio de primavera, tener una oferta de forraje anticipada, que entonces es una forma de, digamos, acortar el invierno, por ejemplo. Inoculación de las leguminosas, Jorge. Bueno, es un tema importante. En general, hoy en día la mayoría de las semillas de leguminosas ya se comercializan inoculadas y peleteadas. O sea que ya están preinoculadas, generalmente vienen con algún fungicida, en algunos casos con algún insecticida. Ese tratamiento es muy beneficioso porque le dan una protección adicional a las semillas, sobre todo las leguminosas que son muy chiquitas, como el trébol blanco o el lotus tenuis, que son mucho más pequeñas que esos 2 gramos que yo hablé, las 1000 semillas. Una consideración cuando vamos a sembrar, que hay que tomar el peso de la semilla peleteada. Uno a los profesionales, cuando hacemos las cálculos, decimos, bueno, queremos tener cuántas plantas de alfalfa o de trébol. Bueno, y hacemos las cuentas y multiplicamos por el peso de 1000. Pero hay que tener en cuenta que la semilla en la bolsa viene peleteada y generalmente hay un 30, un 40% en peso de esa semilla que es cobertura, carbonato de calcio, fungicidas, que hay que tenerlo en cuenta, no es simiente, ¿sí? Es una recomendación. Y también creo, Jorge, que hay que tener en cuenta el tema del mayor peso de las leguminosas con respecto a las semillas de gramíneas, que si se siembran en un solo cajón, estratifica, ¿no es cierto?, la siembra. Sí, son todos detalles a tener en cuenta. En el cajón debería haber una remoción continua. En general se aconseja. La siembra de pasturas es un día y es un recurso que va a durar por 3, 4 o más años. Uno espera eso. Entonces hay que poner toda la energía en el momento de la siembra para cuidar la mayor cantidad de detalles posibles. Es una práctica recomendada que en la máquina sembradora vaya lo que en el campo decimos el colero. El colero es la persona que está ahí en el tablón delante de los cajones con las 2 tapas de las tolvas abiertas y va observando qué es lo que va pasando, cómo va fluyendo la semilla y el fertilizante. Y en cualquier momento va a detectar cualquier problema que haya, si se trabaron las semillas, se formó algún cono sobre un dosificador o si se quedó sin semilla. A veces pasa que uno dice, uy, ¿qué pasó? En esta hectárea me falló y bueno, se quedó sin semilla y el sembrador no siempre se da cuenta de que se queda sin semilla. Bueno, son todos esos detalles que hay que corregir y estar atentos en el momento de la siembra, para lo cual, insisto y repito, la planificación con tiempo de todos los detalles nos permite disminuir los errores. Seguramente. O que se corte una cadena, por ejemplo, de la máquina. Por ejemplo, son cosas que pueden ocurrir. Bueno, tenemos la pastura sembrada. Entonces el productor se pregunta, bueno, ¿cuándo comienzo a utilizarla? ¿Cuándo puedo llegar a hacer el primer pastoreo? Me parece que es un tema también relevante. Sí, correcto. Y es interesante insistir en el tema porque todavía queda una creencia así a nivel campestre que hay que dejarla hacerse a la pastura, dejarla que esté un tiempo para que, digamos, como dicen algunas personas en el campo, que eche raíces, que se haga la pastura. En realidad, una vez que la pastura, que las especies emergidas de la pastura cierran el entresurco, han ocupado el espacio, el terreno, y es en ese momento, cuando se cierra el entresurco, habiendo piso, que es muy importante, y registrándose buen anclaje de las plantas, es decir, uno puede simular
el arrancado de la planta que hace el animal con la lengua y el tironeo, si la planta no se descalza y no hay daño porque hay buen piso, es conveniente un pastoreo temprano, prematuro, porque además de comer un forraje en otoño o en invierno, disminuye la competencia entre plantas, permite que la luz llegue a la base de la pastura y eso incrementa el macollaje. Hay más macollos, nacen hijos de las plantas de las pasturas, con lo cual logramos más cobertura del suelo. Y si tenemos más cobertura del suelo, menor entrada de malezas, más producción, más puntos de crecimiento. Y yo siempre aconsejo, ese pastoreo temprano es muy conveniente, porque asegura producción y persistencia. Cuanto más densa esté una pastura, más cubierto el suelo, mejor. Y seguramente ese pastoreo va a ser distinto en su tiempo, respecto a las especies que van a componer la pastura, ¿no es cierto? Probablemente porque tienen distinta velocidad de implantación, pero es un pastoreo liviano, controlado, liviano y controlado, repito, sin que haya problemas de piso y sin que haya problemas de anclaje, para cosechar un forraje rápidamente y permitir que haya un macollaje y entrada de luz. Es decir, es revitalizante para la pastura ese pastoreo controlado temprano. Vamos a compartir una nota que le realizamos al médico veterinario Ricardo Chayer, hablando sobre el manejo sanitario de los terneros de destete. El manejo que debería hacer el productor ganadero al momento de apartar el ternero de la madre. Bien, lo ideal en esta época del año, muchas veces nos acordamos al momento de realizar el destete, lo ideal es por ahí estar preacondicionando esos terneros con anticipación, o sea, con unos días antes del destete propiamente dicho. Lo ideal sería poder estar aplicando parte de las vacunas y de los productos que tenemos que estar suministrando en el momento del destete. ¿Por qué es esto? Por la sencilla razón de no estar aplicando una vacuna en el momento en el que el ternero más estrés está sufriendo, sumarle un factor más estresante en ese momento. Es el momento en donde el ternero más sufre, cuando se lo sacamos de la madre. Por eso que si uno logra poder aplicar las vacunas que están indicadas en este momento, que todos los veterinarios indicamos en este momento, con unos 15-20 días de anticipación, llegaríamos al momento del destete con la mayor inmunidad posible. Es decir, tenemos que saber y partir de la base que las vacunas que se utilizan en este momento, que ahora las vamos a mencionar, son vacunas muertas, son vacunas inactivadas, que generan su inmunidad recién a los 14, 15 días de haberlas aplicado, por lo tanto, o 17 días, dependiendo de qué vacuna estemos usando. Por lo tanto, lo ideal, reitero, sería tratar de aplicarlas un poquito antes, 15, 20 días antes de realizar el destete. ¿Cuáles son las vacunas que normalmente indicamos como profesionales en esta época del año para esta categoría, para el ternero de destete, tanto para machos como para hembras? En este momento estarían recibiendo la tercera dosis de mancha gangrena, ya que la primera y la segunda dosis la recibieron al pie de la madre, allá por noviembre y diciembre. Esta sería su tercera dosis. La tercera dosis de queratoconjuntivitis, que es una enfermedad también infecciosa que afecta al ojo de los bovinos y que nosotros indicamos la vacunación contra esta enfermedad. La tercera dosis de la vacuna contra neumonía, que también es el complejo respiratorio bovino es importante y causa pérdidas importantes y mortandad de terneros después del destete por el estrés del mismo cuando se produce, o sea, no se va a producir en todos los lotes ni todos los años, es bastante errático, pero nosotros sugerimos tratar de proteger contra esta enfermedad. Todo aquel productor que me está escuchando y que ha tenido la desgracia de tener esta enfermedad en su rodeo, sabe de lo que le estoy hablando, porque realmente es una de las patologías que nos provoca una mortandad importante después del destete si tenemos la mala suerte o la desgracia de que nos afecte esta patología en esta categoría. Así que esas tres vacunas son vacunas que nosotros las indicamos al destete y que lo ideal sería poder darlas unos 15-20 días antes de la maniobra propiamente dicha del destete. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.